El Oro y el Moro. El magazine matutino De la séptima. Ponele. 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 Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 28 minutos y como ya lo había dicho la Julia, entramos en el segmento de Patitos en Fuga con la licenciada Romina Aragón, que además tiene su propia cortina. Y además tiene también una portadita que se llama Columna Semanal de Psicología, Patitos en Fuga. Y la gran pregunta es, ¿por qué ese nombre para este segmento que suena entre gracioso y disparatado, si se quiere, ¿no? ¿Qué dirá la Romy? Romy, todo suyo. Preferentemente ambos. Hola, buen Ahí día. está. Preferentemente ambos. Preferentemente ambos. Bueno. Porque el humor suaviza. Suaviza siempre todo un poquito. El problema es cuando el humor suaviza las violencias un poco. También estábamos hablando de eso hoy. Pero suele ser un aliviador para todos los procesos difíciles. Entonces, a veces hablar con humor hace que uno se anime más a la conversación. Está bueno. La idea es quitarle lo solemne, quitarle todo esto para poder encontrarse más cara a cara. Así que por eso, Patitos en Fuga, se nos ocurrió esa idea. Bien, ¿estuviste recibiendo algún comentario de tu participación? ¿Alguna propuesta para el desarrollo de tu columna? No, sí, comentarios, de amistades, sobre todo. Y nada, estuvo muy bueno la participación del encuentro anterior. La verdad que me sentí muy bien y hoy vine bastante entusiasmada a continuar con la propuesta. No, he recibido sobre los próximos capítulos, las próximas entregas, así que de pronto eso está ahí también. Si quieren sugerir temas, los podemos ir hablando. Y en la semana les traeremos, si no, el tema de la semana que viene para irlo arengando. Claro que activando. Sí. Seguramente van a aparecer muchos disparadores de temas para poder consultarte y para que puedas darnos tu mirada respecto de eso. Pero seguramente hoy preparaste algún temita o alguna charla, no sé con qué nos vas a convidar hoy. Hoy creo que el planteo no podía no ser otro que el feminismo, claro. Los feminismos y seguir con la consigna esta, ¿no? Sucedió el 8 de marzo, el 8M, el sábado, la marcha del 8M fue muy linda, muy importante en todo el país y en todo el mundo. Entonces, es meritorio continuar en esa línea. Y aparte hay muchísimo para decir también en relación a la construcción de las subjetividades, a la construcción de lo que es ser mujer, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa ser mujer a lo largo de la historia y de pronto cómo los distintos movimientos feministas han cambiado esa percepción, ¿no? Así que creo que es el planteo de hoy. Y en los últimos años, viste que el feminismo muchas veces se plantea en olas, ¿no? Primero ola feminista, segunda ola feminista. Bueno, es que sucede que hay distintas luchas que conmueven en un momento, suceden cambios y a través de esos cambios, a raíz de esos cambios, se vuelve una nueva construcción de lo que es de nuevas libertades. Cada ola de feminismo es una ola de encuentro, una nueva libertad, a ganar derechos, a reclamar este tipo de cuestiones. Pero el planteo también, por ahí desde este punto, no es histórico, sino que es tomar lo histórico y los movimientos, los distintos movimientos, para entender esto, ser mujer. Pues, como decíamos recién, ser mujer pasó de ser incapaces y menores de edad, no son palabras que solamente sean fuertes, son palabras que se han usado a lo largo de la historia, a ser una supermujer que puede con todo. Hoy podés trabajar en la NASA, si querés. Ese querés, sabemos que no es tan la propia voluntad y el deseo, ¿no? Hay bastantes factores distintos que nos abrazan a mujeres y a varones de diferente manera.
¿Y por qué estas palabras fuertes de incapaz o menor de edad? Es que porque el primer movimiento, la primera ola feminista, o lo que se considera la primera ola feminista, son el movimiento sufragista, que también comienza en distintos puntos del mundo, pero se extiende. Todos estos movimientos son movimientos universales, no son regionales. A distintos puntos del mundo, las mujeres empezaron a decir, che, bueno, hasta acá, basta con esto. Avancemos un paso, y avancemos otro paso, y avancemos otro paso. Por supuesto que la forma de comunicarse, el acceso a comunicarse entre todas, facilita o complica mucho todos estos procesos, y es por eso que en los últimos años, con la comunicación, esto ha ido muchísimo más rápido que en la época de las sufragistas. Uh-huh. Pero bueno, el derecho al voto fue una lucha muy activa, más o menos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto comienza, se consigue el derecho al voto, el voto universal, y de pronto, recién ahí, las mujeres pasan a ser personas con autonomía y derechos. Autonomía todavía sigue entrecomillado, derechos un poco más, pero sí por lo menos ciudadanas. Y no atrás de su padre o atrás de su marido, porque la mayor liberación de la familia era casarse con alguien. Tampoco es que la mujer tenía derecho a una existencia en solitario si no fuera atrás de todo esto. Y en el mejor de los casos, decidir con quién. Y en el mejor de los casos, decidir con quién, tal cual. Recién hablaban de la histeria. Uh-huh. Bueno, en términos de psicología, en estos momentos, es momentos de las histerias freudianas, y que se empiezan a discutir, por supuesto que se empiezan a discutir en estos momentos, pero el planteo de esto era un dolor de las mujeres, que en realidad es como una información que ha estado completamente sesgada y que después fue muy criticada a lo largo del tiempo, hasta hace muy poquito. Recién en el 1980 un poco se cambia el criterio diagnóstico, pero bueno, ha cambiado bastante. Qué bárbaro, como sí. 80 años de... Sí. Y las depresiones, por ejemplo, también son vistas, las depresiones femeninas son vistas como exageraciones de las mujeres, o como que las mujeres son muy emocionales, y es por eso que, bueno, todos estos descalabros de depresiones o histerias, que por supuesto hoy son vistas desde lugares mucho más estructurales. Pero en este momento es un problema de las mujeres que habilita también la limitación legal, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Que estos criterios diagnósticos existieran también implica el por qué se considera a la mujer incapaz o menor de edad. Bueno, porque no pueden con las emociones, entonces no prestemos atención, sigamos llevando adelante el país, la industria, la ciencia, y no siempre estuvo sesgadísimo, claro, todo el acceso a toda esa información. Entonces, el movimiento sufragista un poco dice, no, bueno, basta de estar atrás, tenemos derechos, tenemos posibilidades de hacer otras cosas y de ser otras, ¿no? De pasar al frente en esto. Ya ahí esto de incapaz, por suerte, ni siquiera en el discurso oficial se ve. En el subjetivo delicado, todos los derechos que hemos ganado, a la larga hay algo que persiste en las prisiones de alguna manera, ¿no? Hay opresiones que siguen en el subjetivo de las personas. Después, cuando se llama la segunda ola feminista, está más o menos en los 60, 80, que es un movimiento de liberación, de la mujer ya toma la calle, el trabajo, participación política mucho más activa, hay el trabajo fuera del hogar, ¿no es cierto? Sí. Y la pregunta empieza a ser por el deseo, por eso es una ola. Todas son olas de liberación, pero en este sentido es una liberación también del reconocimiento de la mujer como un sujeto deseante
Ya establecimos que somos capaces. Ahora también tenemos que establecer que tenemos una personalidad deseante, que podemos elegir diferentes cosas y que tenemos el derecho de ir hacia lo que elegimos o hacia lo que consideramos que es nuestra realización. Así que las mujeres toman los mercados laborales, toman las universidades, participan de la sociedad activa, se ganan derechos reproductivos. La píldora creo que empieza a funcionar más o menos en ese momento, la píldora anticonceptiva, que si bien hoy podemos hacer una crítica, decir por qué nosotros tenemos que hormonar nuestros cuerpos, y de alguna manera es porque hay una falencia también en la anticoncepción de parte de los varones, y hoy sí podemos plantearlo desde otro lugar, pero en ese momento la píldora anticonceptiva fue un gran logro. Emblema, un gran logro de esa liberación sexual. Claro. Es decir, puedo gozar sin que esto tenga que ver con las consecuencias de maternar. Claro. Y puedo elegir no maternar. Despertar, que igual se hace voz populi mucho más adelante. Es como que de alguna manera es preparar también a la sociedad toda para los próximos cambios. ¿Sí? Las cuestiones siempre en lo histórico son paulatinas de alguna manera, y es, bueno, ya salimos de acá, un paso más, ya salimos de acá, un paso más, y así. Entonces ahí lo que sucede es el nacimiento no es el nacimiento de la mujer deseante, pero sí del reconocimiento de que la mujer tiene derecho al deseo y a ejercerlo, sin que eso lo ubique en un lugar de detrimento de menor calidad de ciudadana, por ejemplo, ¿no? Encontramos mujeres haciendo ciencia, empezando a trabajar en tecnología, empezando a realmente firmar sus libros, sus conocimientos como parte de ello. Y hay un criterio que empieza a sentirse ahí que se llama la doble jornada, que no es doble jornada de tener 2 trabajos afuera, es tener 2 trabajos inevitablemente, porque el de adentro de la casa no se repartió del todo la tarea. Hablábamos recién que ni siquiera se reparte al día de hoy esa tarea de manera bien equilibrada, y que aún es una lucha en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo particular de adentro de cada familia. Entonces esta consigna es trabajo no remunerado, o sea, el orden del hogar, los cuidados de las personas que habitan ese hogar, sigue siendo un espacio laboral, pero no remunerado. Entonces también cómo estas diferencias, cómo estas injusticias pueden participar, cómo se te ocurre, cómo se le ocurre a las personas que están ahí escuchándonos y si quieren aportar, que el ser mujer va cambiando, ¿no? Yo creo que tiene que ver con qué es lo posible, qué es lo que puede hacer una mujer. En su momento, muchísimo menos, ni votar, ni salir de la casa, ni usar otro tipo de ropa o calzado que el apropiado. De momento va sumando, ¿sí? Actualizándose este mundo de posibilidades, qué es lo que una mujer puede hacer. Y el reconocimiento también de mujer como parte de la sociedad. Hay algo en esta parte de la sociedad que yo cada vez que lo pensaba me hacía un ruido bárbaro, porque sí, sí, en términos más o menos estadísticos somos mitad y mitad, cosa que me parece que no, pero es un poco más de población femenina, pero sí, es la mitad de la población por lo menos. ¿A qué nos referimos cuando decimos toda la sociedad? Porque la mitad de la sociedad tiene que estar diciendo aquí estamos, ¿no? Es extraño la forma en la que de pronto llegamos a un mundo en el que hay que decir aquí estoy, pero somos la mitad. Bueno, pero hay que seguir diciendo aquí estoy, porque si no parece que no es que no nos inviten a formar parte, pero ese girar del mundo hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va el pensamiento, hacia dónde va la política, no estaban invitadas las mujeres a esa participación. Claro. Y fue
fue un derecho ganado a pico y pala y a marcha tras marcha tras marcha tras marcha, y lamentablemente también, como en todo movimiento social, mucha sangre y mucho dolor derramado en la historia, ¿no? Buen lugar para ir a llevar las flores el 8 de marzo que viene, ¿no? A aquella sangre derramada por las que lucharon en otros momentos. Claro. Lamentablemente, a lo largo de la historia, todos los derechos civiles y, en este caso, los derechos de la mujer han costado sudor y lágrimas, ¿no? Han costado vidas humanas. Uh-huh. Cada lucha tiene sus mártires. Yo pensaba con todo esto que decías de la mitad, del 50 y 50, pero que todavía las chicas todavía tienen que decir, bueno, sí, acá estamos, tenemos que hacer el presente, tenemos que dar el presente como si fuera una obligación, tener que hacerlo y no por el solo hecho de existir. Uh-huh. A partir de ahí también me planteo, en este mundo tan capitalista, tan del consumo, viste que hay discursos que van acompañando. Uh-huh. Y que muchas veces tiene que ver si es conveniente o no es conveniente para que el sistema capitalista siga funcionando, ¿no? O sea, y como tal, la mujer también se transforma en un elemento de consumo. Exacto. Para el otro 50%. Sí, y de autoconsumo para sí mismo también, porque de pronto el planteo termina cómo llegamos de ser incapaces a supermujer en un siglo. Claro. Sí. Porque ahora hay que hacer todo. Claro. El capitalismo... ya a esta altura el neoliberalismo como estructura es muy sutil. Uh-huh. Me nace como la metáfora de como si fuera un aire imperceptible, pero que a la larga, al respirarlo entre todos, lo seguimos reproduciendo de esa misma manera, ¿no? Hoy en día las exigencias no son de la limitación, sino del sobrereventarse para llegar a todo, ¿no? En esto, los distintos movimientos, como para no hacerla muy larga también en esto, los distintos movimientos ya es apelando a lo diverso. Ser mujer no es todas las mujeres somos, es todas las mujeres somos diversas también. No hay una homogeneidad en ser mujer. Claro. Yo soy distinta de la de al lado, pero ambas estamos del mismo lado en términos de opresión. Pero son distintas las opresiones. Es como se empieza a especificar un poco feminismos decoloniales en relación a las pobrezas, al capacitismo, a culturas originarias. Digamos, hay el movimiento LGTB que comienza también con muchísima fuerza en esta tercera ola, que es después de los 90. Ya este ser mujer es el deseo, se reconoce como bien es el deseo, diverso. Cada quien tiene el suyo y las represiones sociales también son estructuralmente diversas y distintas para los distintos grupos de oprimidos. Recién ahí se empieza también a hablar en términos de la psicología, ¿no? Bueno, no sé si recién ahí, pero se empieza a dar más fundamento en la psicología del trauma y lo traumático de la opresión como estructura traumática también. Claro. Como algo, o sea, las depresiones se incorporan dentro de un planteo de opresiones sociales. Ya no es solamente esta mujer es muy exagerada, no se banca la vida, no es, pero es que la vida a determinadas personas se la estamos poniendo más complicada. Claro. Entonces es esperable que no se pueda, que no se llegue y que la persona se sienta por lo menos alienada, y eso, ¿cómo no va a afectar en tu autoestima si te están diciendo lo que tenés que hacer y no vas a llegar porque no te alcanza la vida? En cada una de las franjas de edades también, ¿no? O sea, por ahí capaz que una persona joven como que se siente como más exitosa con el mismo nivel de presión, pero la respuesta es diferente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo educamos a las niñas también? ¿Para qué mundo educamos a las niñas? ¿Para qué mundo educamos a los niños? Que es muy, muy importante, ¿no? Si seguimos con modelos anteriores donde a las mujeres se les enseñaba sobre la ternura, la disciplina, el silencio, y a los varones sobre la euforia, la diversión o la violencia también en los juegos, pienso, ¿no? Sí. Tipo de juegos
juegos de diálogo para ellas, juegos de encuentro cuerpo a cuerpo para ellos, ¿sí? Bueno, va a generar esos adultos. Hoy en día también las mujeres, de alguna manera, siempre existen grupos de mujeres en el que se comparte el dolor, en el que se comparte lo colectivo, en todas circunstancias barriales de ayuda comunitaria, quienes suelen tomar la bandera son las mujeres, los comedores están casi todos llevados adelante por mujeres, digo, lo colectivo, el diálogo, el trabajo desde ese lugar muchas veces también estuvo llevado adelante por mujeres. Creo que es un cambio de ir criando distinto de a poco y a medida que se pueda para encontrarnos con un futuro un poquitito más igual. Hoy este movimiento está un poco en eso, o sea, en lo íntimo del hogar, en cómo criar, en que los varones críen, o sea, ya, yo creo que sí, hoy ya no sé hasta dónde podemos decir todo, ¿sí? Hay mucha diversidad también en las formas de criar, en las formas de encontrarse en sociedad, en las formas de transitar la calle, los trabajos y el intercambio social simplemente, que yo siento que sí hay cambios, pero no del todo. De hecho, un poco el planteo es, en este último también oleada, es romper el sentido común de, pero esto siempre se hizo así. Bueno, pues no. Siempre se hizo así porque no nos quejamos. No quiere decir que esté bien, claro. Siempre se hizo así porque no nos quejamos tanto. Y aún quejándonos de esta, mirá la cantidad de veces que nos quejamos, y aún así vos me seguís diciendo que esto siempre se hizo así. Y no. Ay, por todo te enojás. ¡Ey! Claro. Es una encerrona, no puedo salir para ningún lado si me lo planteas así. Y por otro lado también las expresiones de estos últimos feminismos, súper favorecidos por la comunicación rapidísima que sucede gracias a Internet, y que eso sea a nivel masivo, mundial, y las consignas sean bastante globales, el hecho de que las que uno pueda cuantificar qué tan pesada es una consigna en términos de redes, ¿no? Con los hashtags o pequeños instrumentos para calcular bien, bueno, a ver qué piensan las personas. Por supuesto que después la mano invisible del mercado, claro, porque del capitalismo se roba todas las consignas, pero bueno. Claro, porque está bueno eso que decís, porque tiene como dos efectos, ¿no? El efecto de comunicación rápida, de entendimiento, de saber, por ejemplo, ni una menos, esa consigna, que es de fácil entendimiento, digamos, no tenés que ser ningún intelectual para entender de que ni una menos significa que basta ya no nos maten. Claro. Pero también tiene la otra justificación, la de los que sí promueven estos mensajes del odio, que utilizan el mismo eslogan para la degradación, para la desautorización y para la justificación también de seguir sosteniendo modelos donde se sigue oprimiendo. Tal cual. Y esto de tomarlos, por ejemplo, o sea, las consignas tienen que ver con cuestiones estructurales. No tanto desde un número, sino desde un estilo de violencias que está muy claro y que está reproducido por toda la sociedad, ¿no? Hay un estilo de violencia que es la violencia machista que no se fue del todo, para nada. Existen un montón de violencias súper claras, como lo es, en el mayor extremo, el femicidio. O sea, porque la tipificación del femicidio es justamente porque no es lo mismo emoción violenta que femicidio. Tal cual, o un asesinato porque te roben, a un asesinato porque eras mía. Claro. Me engañaste. Claro. Pero me engañaste y eras mía. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Lo han dicho tantas canciones. Digo, es muy fuerte también que esto haya sido objeto de arte, claro, objeto de belleza, incluso un planteo de este tipo, ¿no? Donde claramente te voy a matar. Claro. Si no sos mío, no sos de nadie, no cuenta, no da a otro lado.
Y Sí, para aquellos que están escuchando que dicen cómo en el arte, sí, bueno, basta con escuchar letras musicales, ¿no? Letras de Mateo Romeo, no sé cómo se llama, o de Arjona mismo, donde uno dice, habla el amor. No, no le está hablando el amor. Lamentablemente deja en evidencia el modelo, ¿no? El modelo de posesión. sí, eso. Es una forma posesiva del amor como pertenencia de todo el otro sujeto. Yo no es que te seduzco, es te capturo. Claro. Y de pronto la propuesta del amor es dos personas más o quienes cantidad que quieran, de manera horizontal, pareja, equilibrada. ¿No? Ver al otro como un otro y no como un objeto de mi deseo, ver al otro como un otro y no como una herramienta para mi desarrollo. Claro. Que de pronto volvemos tiempo atrás y la mujer termina siendo eso, una herramienta para el desarrollo del hombre y por tanto, todo esto no lo opino, por supuesto, y Claro. por tanto de la sociedad toda, nuevamente ese toda que hace un ruidazo infernal, porque ese toda es el titular nada más. ¿No? La historia la escriben los que ganan y bueno, la historia ha quedado escrita siempre en clave masculina. Sí. O sea, siempre fueron ellos. Y nunca fue cierto, eso es lo fuerte. Fueron silenciadas las mujeres, por eso no han formado tanta parte de la historia oficial, ¿sí? De lo que ha sucedido. Entonces llegamos acá con un sentido común donde los hábitos sociales siguen siendo, bueno, che, pero te quejas por todo, no se te puede decir nada. Y no, bueno, es que hay una opresión que estructural que vos no la estás viendo, Claro. y no es que yo sea Porque no la estás padeciendo, básicamente. Exacto. Nadie reconoce los privilegios sobre los que está parado. Y esto también es una realidad de la subjetividad. Cuando crees, no, sabe lo que me dijo, porque me dijo tal cosa y lo sabe. No siempre la gente sabe. No, la gente no suele saber a ciencia cierta sobre los privilegios de los que está parado y algunas de las violencias que está ejerciendo. Por supuesto que no estoy hablando de la totalidad de violencias ni de privilegios. Uno puede tener, por supuesto, que invitamos a tener sentido crítico y a mirarse de una manera distinta. Pero bueno, aquellas histéricas, depresivas, que no podían con la vida en tiempos de principio de siglo por el simple hecho de que ser mujer era ser inmadura, palabra que también se ha utilizado en medicina, psicología y otras ciencias, y posiblemente también en cuestiones legales, porque todos estos cambios incorporan cambios legales, nuevas leyes, nuevas maneras de ver a la ciudadanía, de las cuales yo no tengo letra para hablar, pero que seguramente sería muy interesante hacer toda esta comparación, ¿no? Claro. Cómo cambian las subjetividades, las leyes y la sociedad. Lo que más lento cambia es la sociedad, porque estas subjetividades, algunas las que han transitado estos procesos de liberación activamente, tienen un despertar. Tenemos letra para decir, no, esto es así porque esto, no es que yo estoy exagerando. Me junté con otras compañeras, nos sentimos todas igual. No somos una horda de exageradas. Claro. ¿Qué es esto? Y bueno, ciertos micromachismos, esto del sentido común que decía, ¿no? Los micromachismos, el mansplaining, hay ciertas cuestiones tan pequeñitas que siguen siendo como un ruido de fondo insoportable, donde uno muchas veces tiene que decir, bueno, hoy decido no enojarme, Claro. porque tampoco puedo ir por la vida en pie de guerra, pero hay momentos en los que sí. Podríamos decir, Romina, esto a modo de pregunta, es que esas sutilezas, esos micromachismos, ¿sí? esas percepciones que están poco claras, son las que sostienen de fondo el modelo, Sí, ¿no? sí, sí. Porque las otras son como más evidentes, más desagradables, más fáciles de exponer. Son más y de reconocer, visibles, claro. exacto, son mucho más visibles. Hay estilos de violencia que son mucho más visibles. Ujú. No podés esconder, ni porque lo intentes, como lo han intentado, que asesinaron
prendieron fuego a 4 mujeres por ser lesbianas. Claro. No lo podés esconder porque había un cartel que lo decía y porque el acoso hacia esas mujeres ya era de hacía un montón. Claro. O sea, no hay chance de esconder algo así. Ahora, que te digan, no, otra vez, que no hizo nada, llega a la casa y está con la Play. Y eso que, ay, qué exagerada. No es tan fácil de visibilizar. Claro. Entonces, está esa rabia. El ejemplo que decía Julia hoy, ¿no? Te ayudo a limpiar, te colaboro. Forma parte de tus problemas también. Claro, son tus problemas también. Sí, el hecho de que creas que son problemas de otra persona implica justamente apropiate de eso. Ese privilegio, por ejemplo, sigue siendo un privilegio y sigue siendo tan sutil que imperceptible. Es como, bueno, ya pareces mi mamá. Y si parece de adolescente, voy a parecer mi mamá. Sé mayor de edad, seamos todos mayores de edad y asumamos las responsabilidades de nuestros cuerpos, de nuestros derechos también y podamos ejercerlas. Pero bueno, el cómo va cambiando al punto que nos importa la subjetividad, es decir, cómo yo me siento en este mundo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo hacer? Hoy podés hacer todo, supuestamente todo lo que quieras. Sabemos que no es real. Por eso, lo sutil sigue siendo la traba más grande del planteo. Esa constante minimización en el día a día sigue siendo lo que no se termina de desarticular. Claro. Las violencias chiquitas y las violencias grandotas son más observables. Claro. Las que pasan desapercibidas, o por lo menos creemos que pasan desapercibidas. Genos L5 en el chat en vivo nos dice: si hay algo que me hace hervir la sangre, entre otras cosas, es el término feminazi. No sé a quién se le ocurrió, pero urgente necesita aprender historia e ir a terapia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque es volver a poner en el lugar de la persona, del movimiento. O sea, el movimiento feminista es un movimiento de liberación y ahora sí de la sociedad toda. Porque el movimiento feminista también es un movimiento de equilibrio entre los derechos de los varones y las mujeres. También luchamos por la licencia por maternidad, que sea también la licencia por paternidad. También luchamos por derechos laborales equilibrados para ellos y para ellas y para ellas. Ahí es justamente, creo que en estas nuevas olas del feminismo lo que se abre el juego es a la heterogeneidad de opresiones. No hay, o sea, hay una opresión estructural, pero no es una, son muchas. Y en ese muchas, en la grandísima mayoría, la estamos ligando a las mujeres, pero también muchísimos otros movimientos. El movimiento LGTB no es un movimiento exclusivo de mujeres, por ejemplo, sino que es un movimiento bien diverso. Las personas trans también empezaron a tomar una lucha que estuvo muy invisibilizada durante mucho tiempo, tuvo que lucharse bien desde abajo para una visibilización que hoy cuesta tanto, con todo y leyes, cuesta tanto ver que, bueno, tenemos estas pequeñas sutilezas. Aquellas histéricas freudianas no entrarían hoy porque el concepto cayó de maduro en términos de ubicarlo en clave social. Claro. ¿No? Al ver que no es que esta persona está loca en su particularidad, es que hay todo un sistema donde nunca esta persona va a poder realizarse en estos términos. Claro. ¿No? La autorrealización, el desarrollo de la persona como, o sea, yo quisiera esto para mi vida, saber que eso nunca va a poder ser, es una opresión estructural desde un principio. Saber que por nacer mujer no vas a poderte poner otra cosa que no sea, estamos hablando allá en los primeros movimientos, ¿no es cierto? Sí, sí. No vas a poder hacer otra cosa que no sea acompañar a tu marido. Y bueno, no es completamente limitante. Hoy el discurso de la exigencia cambió completamente, lo que podés hacer, ¿no? El potencial del ser mujer cambió completamente, pero ciertas limitaciones estructurales no se fueron.
Entonces, hoy podés ser CEO de una empresa, madre de un montón de hijos, tener un emprendimiento y hacer, no sé, pilates, yoga, tomar agua y tener amigas y todo. ¿En qué tiempo? Claro. Si también tenés que hacer todo lo demás que igual te toca. Así que no hay tal histéricas freudianas del día de hoy. Estamos en otros momentos y estamos, luchando por igualdades. Se nos fue el programa. Sí. Romy, la gente sigue mandando mensajes. Pato García dice: la violencia en la pareja es muy sutil y más de una vez somos nosotras mismas las que la propiciamos. La violencia en la pareja, Sí. la violencia es una cosa, la violencia estructural, es decir, de la sociedad completa, es otra, y la violencia machista tiene estas particularidades también de ser una violencia estructural, porque es un estilo de violencia legitimada en el pensamiento, adentro de la mente ya de cada uno. De hecho, lo que decía, estos ejemplos son de por qué incluso las mujeres reproducen estas cuestiones en la crianza. Anda a servirle a tus hermanos, que decía hoy la Tana. Sí. Porque, bueno, el patriarcado es un sistema muy sutil que está dentro de los cuerpos de todas las personas y todos tenemos que irse, revelación tras revelación. Uy, yo me reía de este chiste, qué papelón. Bueno, sigamos reflexionando y abriendo criterio y de última diciendo no me voy a reír más de estos chistes, a ver si cambio el humor, a ver si cambio el comentario, a ver si cambio la manera de ver a mi compañera, a mi compañero. Que es frustración sobre frustración, me parece, ¿no? Es sentirte que cada pasito que haces para intentar descubrir y replantearte y todo lo demás es saber que a pesar tuyo, en el caso de los varoncitos, por más decisión que uno tenga tomada, igual va a seguir saliendo, salir saliendo, digamos, una redundancia, pero me refiero al hecho de que a pesar nuestro, de la decisión que tomamos, va a seguir apareciendo esos micromachismos, esas mínimas violencias que nos ponen en situación de replantearnos, ver si la decisión está bien tomada o no. Tal cual. La deconstrucción no es no es que uno dice, ay, ya me deconstruí, qué suerte, soy recapo. Es un proceso. No, claro. es un proceso y porque es como, cada despertar y sigue sucediendo. Así que, nada, socialícense, encuéntrense, hablen y ahí encontrarán las novedades de, no lo había visto así. Bienvenidos. Tal cual. Romina Aragón, muchísimas gracias por este espacio con la radio. Tenemos que esperar lamentablemente 7 días para volver a tener otro encuentro con vos, pero bueno, tenés las puertas abiertas cuando quieras. Bien. Y siempre tenés vías de comunicación si querés hacer alguna. Eso te iba a decir, nos comunicamos en la semana. Si tienen nuevas preguntas, nuevas propuestas para los programas que siguen, sería re bueno que los próximos micros tengan este intercambio así con la gente como hoy. Muchas gracias por participar a todos quienes han participado. Ajeno, a Pato, también. Y seguramente va a estar colgada el recorte de este segmento y va a quedar colgadito en nuestro canal de YouTube y allí van a poder hacer los comentarios y también preguntas o inquietudes o lo que tengan para que el próximo lunes Romina tenga la posibilidad de intercambiarlo con ustedes. Romy, muchísimas gracias, que tengas un hermoso día y nos reencontramos el próximo lunes. Gracias a ustedes, hasta el lunes. Chau, chau.